Hola, ¿qué tal chicas? Feliz domingo a todas. Bienvenidas a un video más de nuestro curso Scrapbook desde cero y pues en esta ocasión vamos a abordar el tema de los banderines en el scrapbooking. Primero que nada quiero agradecerles porque la quincena anterior tuvimos taller y tema de rosetones y realmente fue un éxito. Muchos de ustedes participaron, pero no fue suficiente una semana, tuvimos que dar dos, así que yo creo que con el tema de banderines nos vamos a seguir igual. 2 semanas en las cuales ustedes pueden compartir todos los banderines que realicen. Bueno, pues comentarles que las chicas que no han subido rosetones pueden seguirlo haciendo. Hay un álbum en el grupo que se llama Rosetones y ustedes van a poder ingresar ahí en cuanto tengan listos sus rosetones, no importa la fecha, van a poder subirlos. Y pues ahora lo que vemos, miren, son los banderines más sencillos. Estos banderines se pueden elaborar para cualquier ocasión y podemos emplear pues muchas cositas que tenemos guardadas en nuestros cajones para poder realizarlos. Estos sencillitos que vemos aquí, que son pequeños, los podemos utilizar para decorar pues todos nuestros álbum de fotografías. Y según la temática que estemos realizando, pues es el tipo de colores con los que los podemos hacer. Son muy sencillitos de realizar. Estos se realizan con cintas washi tape y con algunos decorativos como stickers. De hecho, aquí en mi mesa tengo pues varios de los elementos que empleé para poder hacer estos banderines. Aquí vemos unas lentejuelas, pompones pequeños, piedritas acrílicas. Aquí hay de varias formas. También podemos utilizar algunos stickers de letras y pues muchos washi tapes. Aquí tengo bastantes, tengo mi cajón con varios de ellos, así que no va a ser difícil elaborarlos. Vamos a emplear también troqueles y pues estoy grabando a mano para que podamos ver cómo los banderines, aparte de hacerse muy grandes, también los podemos hacer pequeñitos. Este es un banderín de pared, está muy grande, tiene muchísimo detalle, forma la palabra scrapbook y pues lo tengo aquí de adorno para que ustedes puedan ver los detalles. Tiene muchos detallitos. Me voy a ir acercando para que ustedes puedan verlo. Miren, tiene piedritas acrílicas, tiene este que parece como listón, es como cuero con piedritas. Tiene listón, muchos recortables. Las letras que forman la palabra scrap están diamantadas y tienen piedritas acrílicas. Y pues tiene una perforación en cada una de las orillas. Bueno, pues como ya se podrán imaginar, la cantidad de ideas es ilimitada. Ya saben que aquí el límite pues siempre es la creatividad. Así que voy a poner mi teléfono en el tripié y vamos a empezar con nuestra, se podría decir con nuestro taller o nuestra clase de hoy, para comentarles pues muchos detallitos. Antes que nada quiero decirles que esto se puede hacer de manera manual, se puede hacer con troqueles. Hay muchos troqueles en forma de banderines. Aquí yo tengo pues algunos troqueles que he utilizado en otros videos del canal y todos son con forma de banderín. Esto en inglés se llama banner, también los pueden encontrar así como banner. Y me imagino que en algunos otros países pues debe de tener distintos nombres. Bueno, otra forma de elaborar los banderines, aparte de los suajes y de hacerlos a mano, pues es con máquinas, con herramientas especiales que vamos a encontrar siempre a la venta en materia de scrapbook. Y pues aquí viene algo muy interesante. Estas formas, digamos que vienen siendo como las básicas de hacer un banderín. Y pues las encontramos en forma de triángulo, con algunos ángulos y con algunos picos. Y es así como nosotros podemos ir intercalando las formas. El banderín que les acabo de mostrar con temática de París, que vimos en negro y rosas, está hecho con esta máquina. Esta máquina es sumamente sencilla de utilizar. Lo que tiene es que hay unos circulitos que se giran alrededor
se giran alrededor de esta base y pues con la navaja, pues aquí nosotros colocamos el papel aquí adentro, después deslizamos hacia abajo y pasamos la navajita que viene aquí. Podemos ver que trae aquí una navaja. La vamos a empezar a deslizar pues por todo el contorno para ir cortando con esta forma. A veces las esquinas no nos quedan tan perfectas con este tipo de máquina, pero es algo que fácilmente podemos arreglar con unas tijeritas. Y pues aquí trae un suaje con el que también podemos darle algún acabado a nuestros orificios laterales. Corta este punzón, corta el circulito para que podamos pasar el cordón. Bueno, pues es algo muy sencillo de utilizar. Es importante mencionar que existe, pero no es necesario. Pueden hacer también una plantilla y la pueden recortar. De hecho, en el grupo yo les voy a dejar algunas plantillas sobre con qué formas podemos hacer estos banderines, y basándose en esa plantilla, que la pueden tener en algún cartón grueso, pues ya podrían ustedes hacer algunas decoraciones a mano sin necesidad de herramientas. Este tipo de suajes, porque este está hecho con un suaje, lo podemos suplir también si cortamos en forma cuadrada normal, y con nuestra perforadora de bordes o con nuestras tijeras podemos recortar para darle un acabado en las esquinas. Bueno, chicas, pues ahora lo que vamos a hacer es armar una cosita de estas desde cero para que ustedes puedan ver que es sumamente sencilla. Yo aquí lo que les recomendaría es que podemos partir de utilizar algunos stickers para ya tener como la idea más clara de qué es lo que vamos a hacer. Entonces voy a seleccionar de mi caja de stickers algunos que ya tengo por aquí escogidos para la realización del banderín muestra. Pues voy a utilizar estas stickers. Son stickers que traen glicerina en la parte de adentro junto con algunos diamantados, y es de la colección de Pandicornio que salió en Prichos. Voy a emplear esto para hacer un banner, ya que tengo próximo un álbum de panditas. Entonces voy a utilizar washi tape bastante grueso, es diamantado y pues trae un pegamento muy resistente en la parte de adentro, pero me viene genial por la medida de los stickers de los panditas. Pues me viene muy bien este washi tape. Voy a utilizar también listón diamantado en negros y un listón pues mucho más delgadito para hacer el cordón de nuestro decorativo. También voy a emplear listoncitos de estos que son como tonos que también van súper bien con del tema del unicornio que está tan de moda. Entonces pues vamos a sacar del empaque, vamos a empezar. Voy a cortar unas tiras que me den el largo suficiente para poner mis stickers y empezar a pegar cara con cara. Bueno, voy a quitar la cinta y voy a poner en el centro mi listón y a pegar cara con cara. Esta cinta es muy potente, el tipo de pegamento que tiene, entonces tengo que cerciorarme de que mi listón, antes de cerrar, sí me vaya a quedar en el centro. Y de la misma forma en que pegué voy a pegar los otros dos
Aquí ya desarrollé un poquito mi idea de cómo voy a ir cortando y pegando algunos decorativos. Por el tipo de papel diamantado se tarda bastante en secar el pegamento y por lo mismo pues es necesario editar para traerles a ustedes un poquito más rápido. Bueno, voy a seguir decorando igual, poniendo listoncito en la parte de arriba, algunas piedritas y cortando con tijeras para darle forma en la parte de abajo. Ahorita los recortaremos. Y así es como nos ha quedado el banderín, súper rápido y sencillo de realizar. Ahora vamos a ver otras ideas que podemos realizar de banderines con otro estilo y que son un poquito más formales. Bueno, y una idea perfecta es utilizar la forma del banderín con un rosetón. Este es uno de los rosetones que hicimos la quincena pasada en la clase anterior. Y pues simplemente con el hecho de ponerlo, o sea, vemos cómo pues nos queda un banderín súper elegante para un álbum muy formal, para una invitación o para un decorativo de tarjeta o algo así por el estilo que sea como más formal, y vemos que se ve simplemente hermoso. Bueno, pues para realizar algo así es sumamente fácil, es sumamente sencillito. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tomar un papel que combine junto con un troquel y lo vamos a poner en nuestra maquinita zig-zig. Vamos a ver, vamos a hacerla un poquito para acá, porque está muy alejada. Aquí ya la tengo a cuadro. Esta zig-zig es una edición especial que salió, por eso es como una Big Shot pequeñita de 6 pulgadas de ancho. Tengo una que es muy grande, pero realmente para fines prácticos, o sea, no, ni siquiera cabe aquí en el encuadre. Entonces vamos a trabajar con esta pequeñita y vamos a acomodar el papel. Y simplemente le damos vuelta para perforarlo. Ya tenemos aquí nuestra pieza. Le retiramos con mucho cuidado. Y pues en esta ocasión lo que hice fue perforar igual con troquel algunos otros banderines, uno en espejo y otro en un papel que es como doradito, que utilicé también para hacer los rosetones. Estos se escalonan de esta manera y pegamos aquí nuestro rosetón y vemos que se ve sumamente precioso, se ve hermoso. Pues estas son ideas de cómo pueden hacer ustedes rosetones y ponerlos en sus banners. Voy a sacar nuevamente de aquí, de mi tripié, para irnos a detalles. Pueden hacer recortes como les había comentado y pueden formar banderines muy grandes, o pueden hacer banderines con los rosetones que realizamos en la clase anterior, o bien se pueden ir a armar pues cositas pequeñitas. No necesariamente todos tienen que tener un cordón, o sea, ni estar separados, pueden estar juntos. Así pueden hacer un troquel con este tipo de perforaciones. Bueno, chicas, pues solo me queda despedirme, hacer la invitación para las nuevas que van llegando apenas con este video a nuestro grupo Scrapbook desde cero.
En la cajita de descripción hay un enlace en donde puedes unirte al grupo para que puedas compartir pues todas estas bellezas que realizamos. Recuerden, se va a abrir un álbum de fotos que se llama Banners o que se llama Banderines, y que allí podrán ustedes ingresar pues todos los que realicen durante la próxima quincena, y espero tener la misma participación o más participación aún de todas ustedes, así como participaron en los rosetones. Yo sé que van a compartir unos banderines realmente hermosos. Un abrazo y las veo en un próximo video.